¿Cuántos dan gloria a Dios? Saluda al que está a tu lado y dígale: qué bonito te ves hoy. Amén. ¿Cuántos creen que Dios está en este lugar? Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Amén. Yo quiero enseñar algo que el Señor me ha enseñado a mí también. Amén. Quiero compartir de lo que Dios ha puesto en mi corazón, y es acerca del llamado, el llamado de Dios a nuestras vidas. Colócate en pie por un momento, vamos a leer la palabra de Dios. En el libro de Éxodo, capítulo 3. El libro de Éxodo, capítulo 3. Cuando todos lo tengan, decimos amén y hacemos reverencia a la palabra de Dios. Amén. Libro de Éxodo, capítulo 3. Yo leo un verso y ustedes leen el siguiente. Amén. Dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Luego Jehová dijo: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Dijo Moisés a Dios: he aquí que yo a los hijos de Israel, he aquí que llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder? Además dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos.
Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Puede tomar asiento. Padre que estás en gloria en esta hora, gracias te doy, Señor, por tu palabra. Gracias, mi buen Dios, porque tú has hablado a mi vida y hoy quieres hablar a tu pueblo, Señor. Yo te pido que me uses como instrumento de gloria, Señor, para llevar una palabra de bendición, Señor, una palabra de confrontación, una palabra de exhortación, una palabra de poder a tu iglesia, mi buen Dios. Señor, que esta palabra que va a ser expuesta cumpla el propósito por el cual tú la enviaste, Señor, y haya cabida en cada corazón y produzca frutos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cuando alguien nos llama al teléfono, tenemos varias opciones, ¿cierto? Tenemos dos opciones: contestar la llamada o simplemente ignorar la llamada. Cuando Dios nos llama, tenemos dos opciones: o escuchamos su llamado, atendemos a su llamado, o simplemente rechazamos su llamado. Este texto que leímos hoy nos habla el momento en el cual Dios llama a un hombre para comisionarle una gran misión, algo casi imposible para el hombre, pero para Dios no. Dios llama a Moisés para liberar a su pueblo de 430 años de esclavitud que llevaban ellos en Egipto. Ese hombre fue Moisés, y Dios tenía grandes planes con Moisés. Dios tenía grandes planes para la vida de Moisés, pues su vida en ese momento en que Dios lo llama ya no tenía sentido, tal vez ya no tenía propósito. Pero Dios llama a Moisés para entregarle un propósito grande en su vida. Diga conmigo: Dios nos va a comisionar. Amén. Vamos a analizar cómo fue el llamamiento de Moisés. ¿Qué nos enseña Dios a través del llamamiento de Moisés? Y hoy vamos a reconocer que tenemos un llamado de parte de Dios. Amén. Cuando Dios llama a Moisés, nos está demostrando que no importa la edad que nosotros tengamos, no importa tal vez los errores, no importa tal vez los fracasos, Dios está dispuesto a confiar en nosotros. ¿Cuántos creen eso? Cuando Dios llamó a Moisés, Moisés tenía 80 años. Cuando Dios llamó a Moisés, Moisés tenía 80 años, iglesia. Había pasado 40 años en Egipto, había pasado 40 años en Madián, en medio del desierto, pastoreando ovejas. Y de ahí en adelante el Señor lo llamaría para que pasara 40 años más en el desierto guiando a su pueblo. Cuando Dios llamó a Moisés, le estaba diciendo: Moisés, no importa la edad que tú tengas, no importa si en otro tiempo hiciste lo que a mí no me agradó, pero hoy te estoy llamando porque eres tú quien va a hacer lo que yo quiero para mi pueblo. Amén. Dios llamó a Moisés para que le sirviera a la edad de 80 años y era un anciano. Y aún así Dios le entregó una de las misiones de liderazgo más grandes que encontramos en la palabra de Dios. Amén. No importa la edad, tú eres útil para Dios. No importa cuánto tiempo tienes. No importa si tú dices: es que ya es muy tarde. No, no es tarde. Dios tiene una misión para ti. Amén. No importa si eres niño, no importa si eres joven. Tu vida, dile al que está a tu lado, tu vida es útil para el reino de Dios. Amén. Moisés, en Éxodo capítulo 2, verso 11 al 15, dice la palabra que Moisés cometió un asesinato. Había cometido un error, mató a un egipcio que estaba maltratando a alguien de su pueblo. Si hay algo que yo analizo en la vida de Moisés,
es que desde que estaba pequeño su mamá le enseñó quién era él. A tal punto que Moisés, después de haber sido criado en medio de Egipto, él tenía sentido de pertenencia por su pueblo de sangre, por el pueblo de Israel. Y dice la Biblia que él vio que un egipcio estaba maltratando a un israelita. Y resulta que él le ardió en su corazón y mató a este hombre por haber maltratado a uno de su pueblo. Cuando él se entera de que ellos saben lo que él hizo, él corre y huye a Madián, porque Faraón lo buscaba para matarlo. Pero aquí en el llamamiento de Moisés me doy cuenta que aunque Dios sabía eso, porque Dios conoce todo, aunque Dios había visto el grave error que Moisés había cometido en otro tiempo, Dios llamó a Moisés y le dijo: eres tú a quien yo necesito. Y le dijo: pero ahora vas a liberar a mi pueblo, no en tus fuerzas como lo quisiste hacer con aquel hombre cuando lo mataste, lo vas a hacer como yo quiero. Amén. Dios te está llamando para hacer su obra, pero como Él quiere. Dios tiene un propósito grande contigo. A pesar de todos esos errores que Moisés cometió, Dios lo llamó para hacer algo grande en su reino. Tal vez de pronto tú digas: yo no he matado a nadie. Tal vez de pronto tú digas: es que yo no he cometido grandes errores. Yo tal vez no he hecho cosas de las cuales tenga que avergonzarme. Pero a pesar de todo, Dios te está llamando. Amén. Porque todos de una u otra forma llegamos a los pies del Señor en un momento determinado de nuestra vida, porque ese es el momento en que Dios tenía preparado para que le buscásemos. Amén. ¿Cuántos creen eso? Tal vez a la edad de 80 años Moisés podría catalogarse como un hombre fracasado. Tenía esposas, tenía hijos y todo, pero no había de pronto alcanzado el propósito por el cual Dios lo tenía en esta tierra. Porque como encontramos aquí en Éxodo capítulo 3, que era un pastor de ovejas y trabajaba para su suegro, pero estaba a punto de comenzar a trabajar para aquel que mejor paga. Estaba a punto de comenzar a trabajar para el Dios Todopoderoso, para Jehová de los ejércitos, el que te dice que el trabajo en el Señor que tú haces no es en vano. Estaba Moisés a punto de comenzar a trabajar, y aún a su edad Dios seguía creyendo en él. Amén. ¿Cuántas personas de las que están aquí tienen llamado de Dios desde mucho tiempo atrás y de pronto no hicieron caso al llamado de Dios en otro tiempo? Pero yo les digo hoy, el Señor sigue creyendo en usted, porque el Señor tiene un propósito y Dios cumplirá su propósito en tu vida. Amén. Aún faltando un día para morirte, Dios cumplirá su propósito en ti. Yo he visto cómo personas un día antes de morir, Dios cumple el propósito por el cual los tenía en esta tierra, aquí. Amén. Igualmente, tal vez nosotros como seres humanos hemos fracasado. Tal vez en algunas ocasiones no nos ha ido bien en el hogar, no nos ha ido bien en el estudio, quizás no nos ha ido bien en el trabajo, quizás estamos enfrentando dificultad, momentos que para nosotros son vergonzosos, quizás no sé qué sea tu situación, pero Dios te dice hoy: yo sigo confiando en ti. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mire, yo le digo algo: el llamamiento de Moisés nos enseña y nos confirma que grandes ministerios sobre la tierra empiezan solo por curiosear. Hay gente que de pronto dijo un día: yo voy a ir a esa iglesia a ver qué es lo que está pasando. Yo quiero ir a conocer allá a Carrillo, la iglesia Un Toque de Su Gloria. Algo está pasando ahí. Voy solo a observar. Yo conozco un amigo y hermano que él llegó a la iglesia para burlarse de su abuela, y llegó con otro amigo. Y cuando llegaron a la iglesia, ellos venían porque en la iglesia se hablaba en lengua y querían burlarse y querían mofarse de los hermanos porque ellos hablaban en lengua, porque ellos oraban. Hoy en día son dos grandes personas, siervos del Señor, y llegaron simplemente a mirar, llegaron simplemente a observar. Eso le pasó con Moisés cuando el Señor lo llama y le muestra una zarza que no se quemaba. Moisés dijo: voy a ver qué es lo que pasa. Amén. Voy a ver qué es lo que está pasando. Tal vez tú piensas que es curiosidad lo que tú tienes en tu corazón. No, es un llamado de Dios que arde en ti.
Yo sé que hay gente que Dios los está llamando y saben que Dios los está llamando, pero puede más el deseo hacia las cosas del mundo que el ardor que Dios produce en sus corazones, y pueden estar consumiéndose por dentro, pero no siguen el llamado de Dios. Pero Moisés fue y fue y observó y se puso a mirar a ver qué era lo que pasaba. Muchos grandes pastores, grandes evangelistas, grandes misioneros, en algún tiempo de su vida dijeron: voy a ver si entro a un instituto bíblico, a ver qué pasa. Y hoy en día Dios los tiene sanando enfermos. Hoy en día Dios los tiene llevando su palabra por todo el mundo. Iglesia, yo no sé si tú viniste por curiosidad a esta iglesia. No sé si viniste porque de pronto querías saber qué era lo que estaba pasando en Carrillo, en un toque de su gloria. No sé, pero hay un llamado de parte de Dios sobre ti. Y eso es lo que vale. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Grandes ministerios comienzan solo por la curiosidad de alguien. Amén. Algunos dicen que la curiosidad mató al gato. Yo digo que cuando es en las cosas de Dios, el hecho de investigar, de analizar, te lleva a cosas grandes. Amén. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen eso? Tu nombre: Pedro, María, José. No sé cómo te llamas, no conozco el nombre de todos, pero tu nombre está en la mente de Dios. Amén. Dios no se ha olvidado de ti. Tu nombre aún está en la mente de Dios. Cuando el Señor llamó a Moisés, Él no le dijo: hey, Él no le chifló y lo llamó: tú, desconocido, hey. No, Él le dijo: Moisés. Y lo repite otra vez y le dice: Moisés. Y lo llama por 2 veces y le dice: Moisés, y se le aparece el ángel de Jehová. Dios te conoce, iglesia. Dice la Biblia que aún desde antes de la fundación del mundo te escogió. Desde antes de la fundación del mundo Él te eligió para que anuncies las verdades de aquel que te llamó, para que ponerte aún sobre reyes y sacerdotes, como se lo dijo a Jeremías. Y el llamado de Dios fue para todos los hombres de esa manera. Los iba a poner por encima, los iba a llevar a lugares de honor, a pesar del sufrimiento que iban a enfrentar. Porque en Dios las cosas son diferentes. Amén. ¿Cuántos lo creen? Quizás, tal vez nuestro nombre está en la mente de muchas personas. Quizás muchos nos conocen, quizás somos reconocidos ante el mundo, ante la sociedad, porque tal vez hacemos un oficio. Quizás reconocen a esa persona porque es buen carpintero, quizás reconocen al otro porque es buen electricista. Quizás, tal vez, en este tiempo usted diga: bueno, yo no tengo la capacidad, yo no tengo la sabiduría, no tengo de pronto una capacidad económica para salir y hacer la obra de Dios. Quizás yo no tengo fuerza, ya yo estoy avanzado de edad. Yo te digo nuevamente, tu nombre está en la mente de Dios. El Señor te escogió. Ahora, posiblemente algunos de nosotros no tenemos un buen nombre ante la sociedad. Quizás nuestro nombre está manchado por los malos caminos que hicimos. Quizás nuestro nombre ya en lugar de apellido lleva un adjetivo. Por ejemplo, el borracho. Por ejemplo, el drogadicto. No sé cuál sea el adjetivo que tiene tu nombre. El irresponsable, el haragán, el que no hace nada. Iglesia, Dios te está llamando para comisionarte. Amén. Y estás en la mente de Dios a pesar de todo tu pasado. No importa, pero este es el momento en que Dios te llama. Y es el momento en que Dios te dice: yo te necesito para que me sirvas. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Sabe que dice la Biblia que el Señor se va a encargar de darnos un nuevo nombre? Amén. A Pedro, antes de cambiarle el nombre, ¿cómo se llamaba? Simón, y Simón significa el que escucha. Y resulta que el Señor le cambia el nombre por Cefas o Pedro, que significa ¿qué? Roca. El Señor se encargará de darte un nuevo nombre. Ya no serás el que era borracho, ya no serás el drogadicto, ya no serás el embustero, ya no serás aquel peleón. No, serás un siervo de Dios. Amén. Y el Señor promete darnos un nuevo nombre para honra y gloria de su nombre. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? ¿Cuántos le dan gloria a Dios? El llamamiento de Moisés nos enseña
que no importa quiénes seamos, sino quién va con nosotros. Amén. Dios te está diciendo en esta mañana, no importa quién hayas sido, no importa quién eres hoy, yo estoy contigo, yo voy contigo. Lo importante es a dónde el Señor nos quiere llevar. ¿Qué quiere hacer el Señor con nuestra vida? ¿Qué quiere el Señor enseñarnos en nuestro caminar? Moisés pregunta al Señor y le dice, Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que vaya y le hable al faraón? Moisés dudaba de su propia capacidad. Hay gente en esta mañana aquí que duda de su capacidad, duda de lo que Dios ha puesto en ellos. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón? Señor, pero ¿quién soy yo para que tú me llames a mí? Señor, ¿quién soy yo para hacer tu obra? Si mira todo lo que yo he sido. El Señor le dijo, no temas, estaré contigo. Amén. Es decir, Moisés no iría a liberar a Egipto en sus propias fuerzas. Por eso el Señor lo llamó. Moisés en otro tiempo quiso liberar a su pueblo matando a un hombre y creyó que así iba a conseguir que los egipcios no siguieran maltratando al pueblo de Dios, pero sabe que eso no iba a pasar de esa manera, porque de antemano había una promesa de parte de Dios que en cierto tiempo el pueblo de Israel iba a estar preso, pero que el mismo Señor lo iba a liberar. Y llega un momento en que el Señor escucha el clamor del pueblo y dice, ya está bueno de que mi pueblo esté en esclavitud. El Señor le dijo que estaría con él, pero iría con sus fuerzas. Amén. Dios iría con Moisés. Solo Moisés tenía que hacer lo que el Señor le dijo. Quizás muchos de nosotros tenemos el deseo de servir al Señor. Quizás hemos sentido el llamado de Dios. Pero esa pregunta que Moisés se hizo ha venido a nuestros corazones también. ¿Quién soy yo? Y resulta que cuando estamos en la duda, el enemigo viene para recordarnos lo que somos. Tú eres un pecador, tú eres malo, tú no has hecho lo correcto ante Dios. Mira cómo estás, mira la condición que te tengo. Pero el Señor es quien te está llamando, no el diablo. El Señor es quien está poniendo en ti ese deseo. El Señor es quien coloca el querer como el hacer por su voluntad en nuestros corazones. Cuando Dios te llama, no te preguntes quién soy, pregúntale, Señor, ¿para qué sirvo? Señor, ¿qué puedo hacer por ti? Heme aquí, Señor, envíame. Amén. El diablo siempre ha querido condenarnos. El pecado, el corazón mismo nos condena, dice la palabra. Nuestra conciencia misma nos condena. Pero hoy el Señor nos dice a cada uno de nosotros, no te he llamado por lo que tú eres. Amén. El Señor te dice, no te he llamado por quién eres. No te he llamado porque seas digno. Te he llamado por lo que yo quiero hacer contigo. Te he llamado porque yo soy el Dios de tus padres y quiero hacer algo grande contigo. Amén. El Señor te llama no por lo que tú puedas hacer por Él, sino por lo que Él puede hacer a través de ti. Dios puede usarte en gran manera. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Sabe que el llamado de Moisés no era solamente para formar el carácter de Moisés? No, eso era en gran parte el llamado de Moisés, pero también había un propósito detrás de todo esto. Y era que el Señor quería devolver la esperanza a su pueblo. El Señor a través de Moisés quería devolver la esperanza a aquellos que no tenían esperanza. Amén. La palabra esperanza en términos generales significa confianza de algo que va a ocurrir, estar seguro de algo que se va a hacer bien. Cuando el Señor llama a Moisés, Moisés recibe de parte de Dios buenas noticias para su pueblo. Moisés recibe de parte de Dios buenas noticias para el pueblo que estaba esclavo, que estaba preso. Cuando Dios te llamó a ti, tú comenzaste a recibir las buenas nuevas de salvación, pero no recibiste las buenas nuevas de salvación para que te quedaras con ellas, sino que para que con esas buenas nuevas de salvación fueras y dieras libertad a aquellos que están también oprimidos por el diablo. ¿Cuántos lo creen?
El Señor le dio a Moisés 4 palabras de esperanza para su pueblo que estaba siendo esclavo en Egipto, para un pueblo que sufría, para un pueblo que estaba en angustia. Y hoy esas 4 palabras que Dios le dio a Moisés también nos las está dando a nosotros. Amén. La primera palabra la encontramos en el verso 7, cuando Dios dice: yo he visto la aflicción de mi pueblo. El Señor te está diciendo hoy también: yo conozco tu aflicción. Así como se lo dijo a Moisés, te lo dice a ti en esta mañana: yo he visto tu aflicción. Yo conozco por lo que estás pasando. ¿Por qué? Porque Dios no es indiferente ante nuestro dolor. Dios no va a ser indiferente ante nuestra aflicción. Y Él se acuerda que somos su pueblo y viene con poder y gloria. Muchas veces se nos predica solamente de un Dios que ve nuestros errores. Muchas veces se nos predica solamente de un Dios que solo ve nuestros pecados. Pero sabe que el Señor también se acuerda que somos su pueblo. ¿Cuántas veces el Señor vio el pecado de Israel? ¿Cuántas veces el Señor vio la maldad de Israel? Pero se acordaba que era su pueblo. ¿Cuántas veces Israel le falló al Señor? Muchas veces Israel le falló al Señor, pero el Señor siempre se acordaba que era su pueblo. 400 años en el periodo intertestamentario entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. 400 años duró el Señor sin hablarle al pueblo hasta que envió a Jesús. Pero sabe una cosa, Dios siempre tiene, como digo yo, un as bajo la manga, porque Él no quiere que nadie se pierda. Porque Él no quiere sino es que todos procedan al arrepentimiento. Porque Él siempre tiene paciencia para con nosotros, y dice la Biblia que la paciencia del Señor es para salvación. Si Dios te ha esperado por tanto tiempo, es porque Dios no quiere que te pierdas. Si Dios te ha esperado por tanto tiempo, es porque Dios te necesita. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Muchas veces creemos esto: el Señor nos llama solo para castigarnos. De pronto creemos que Dios lo que hace con nosotros, su voluntad para nosotros, es para hundirnos. De pronto porque Él no quiere que avancemos. Yo no sé cuál es la aflicción en tu vida hoy. Yo no sé por qué estás pasando. Dios sí la conoce, la ha visto y se ha acordado de ella. ¿Cuántos lo creen? Mire, Jesús dice la palabra en Mateo 14:14. Saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ella y sanó a los que estaban enfermos. El Señor siente compasión en su corazón por ti. El Señor siente compasión y por eso te espera. Por eso te espera, porque Él no quiere que te pierdas, porque Él no quiere que tu alma vaya al lugar que arde con fuego y azufre. El Señor espera por ti. Mira al que está a tu lado y dile: el Señor espera por ti. Dile: Dios está por hacer algo grande en tu vida. No sé cuántas veces le has clamado al Señor, pero yo me imagino que si el pueblo de Israel estuvo 430 años preso en Egipto, por mucho tiempo el pueblo le clamó al Señor. Por mucho tiempo el pueblo estuvo orando por esa liberación de parte de Dios. Y dice la Biblia: he visto la aflicción de mi pueblo y he oído su clamor. No sé cuántas veces le has orado al Señor por algo. No sé cuánto tiempo llevas, iglesia, esperando por algo de parte de Dios para tu vida. El Señor hoy te dice: he visto tu aflicción y he escuchado tu clamor. He visto tu aflicción y he escuchado tu oración. Hoy es el día. Amén. ¿Qué significa eso para nosotros hoy? He oído tu oración. Quizás tú pensabas, y de pronto cuando cantamos esa canción que dice: Señor, cuando pienso que mis oraciones ya tú no oyes, reventamos en llanto porque creemos que el Señor no nos está escuchando. Iglesia, el Señor te está escuchando. El Señor conoce tu necesidad, pero Él a su tiempo va a empezar a obrar. Quizás Él pudo utilizar la fuerza con la que Moisés mató al egipcio para liberar a su pueblo, pero no era con la fuerza de Moisés, era con la fuerza y el poder de Dios. Amén. Él pudo haber usado a Moisés cuando estaba nuevo,
cuando apenas tenía 40 años y todavía tenía fuerza. Pero no, esperó hasta los 80 porque el Señor sabe cómo hace sus cosas. Y Él quiere usarte, pero a través de su poder, no en tu fuerza. Si bien dice la Biblia, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Y por eso te digo que no importa tu edad, el Señor te va a usar. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Muchos hemos llegado a pensar que el Señor se ha hecho de oídos sordos para no escucharnos. Pero el Señor nos dice: yo he oído tu clamor. Amén. Esto es una palabra muy importante. El Señor le estaba devolviendo la esperanza también a Moisés. No solamente al pueblo, también a Moisés le estaba diciendo: a causa de aquellos que le quitan todo al pueblo, yo he oído el clamor de su pueblo. ¿Sabe que en el Nuevo Testamento hay un texto? Ahora no recuerdo muy bien la cita, pero dice que cuando vengan los que te afligen sobre ti, será para perdición de ellos. Amén. Porque en el momento de la aflicción, iglesia, es donde el Señor viene en tu rescate. Amén. Quizás nuestra vida hoy en día esté sufriendo las consecuencias de nuestras acciones. Quizás nuestra vida hoy en día esté pasando las consecuencias de algo que hicimos en el pasado que no agradó a Dios. Quizás hoy en día somos el resultado de malas decisiones. Quizás la enfermedad, la escasez, la aflicción ha venido por decisiones erróneas que tomamos en otro tiempo. Pero el Señor te dice: yo hoy he escuchado tu clamor. Amén. Si se humilla mi pueblo, dice el Señor, sobre el cual mi nombre es invocado, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y tú estás vivo, y la Biblia dice que esperanza hay para los que están vivos. Amén. Esperanza hay para los que están vivos. Dios te va a escuchar. Así como Dios vio el sufrimiento de su pueblo y escuchó su clamor, también va a oír tu clamor. Solo debes estar dispuesto a hacer lo que Dios te está por ordenar. Amén. Tercera palabra: yo he conocido sus angustias. Hay algo muy esperanzador para cada uno de nosotros. Una cosa es ver la necesidad, una cosa es oír que alguien clama, pero algo más íntimo es conocer la angustia de esa persona. Es conocer a fondo su problema. Es saber cuán angustiada está esa persona. Y solo alguien que vive con nosotros puede conocer nuestras angustias. Muchos de nosotros ya hemos pensado que Dios se alejó, cuando nosotros somos los que intentamos a diario huir de Él. Solo alguien que te conoce a fondo puede conocer tus angustias. Solo alguien que anda contigo puede conocerte. Y el Señor estaba sobre su pueblo, aun cuando el pueblo estaba siendo esclavo. El Señor conocía la angustia de su pueblo. Ay, es que nadie se compadece de mí. Ay, es que verdaderamente yo estoy sintiendo dolor. El Señor lo sabe, pero Él a su tiempo va a obrar. Porque no es como nosotros queremos, sino como Él le place. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hoy el Señor te dice: yo conozco tus angustias. Él conoce tu enfermedad. Él conoce tus problemas en el hogar. Él conoce tus lágrimas. Sabe aún cuántas has derramado. Dios te conoce. Amén. Y quiere sanarte. Quiere sanar tu corazón. Cuarta palabra que el Señor le dice a Moisés. Éxodo 3, verso 8. Yo he descendido para librarte. Yo he descendido para librarte. ¿Cuántos levantan su mano y agarran esa palabra de parte de Dios? Amén. Yo he descendido para librarte. Miren, el Señor no solamente vio la aflicción, no solamente la escuchó, no solamente la conoció, sino que actuó y dijo: voy a descender para librar
a mi pueblo. Amén. Mira a la persona que está a tu lado y dile: el Señor escucha tu aflicción, tu clamor. El Señor conoce tu aflicción. Amén. Y el Señor ha descendido para librarte, para librarte. Amén. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que cuando descendiera el Espíritu de Dios sobre nosotros recibiríamos poder, ¿cierto? Y que donde está su Espíritu, ahí hay libertad. Cristo vino a traer libertad a los cautivos. Pero resulta que Él terminó su proceso aquí en la tierra y se fue y se sentó a la diestra del Padre. Pero no te dejó solo, envió su Santo Espíritu para que tú y yo tuviésemos libertad. Porque un corazón donde habita el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Amén. Y en aquel tiempo le dijo al pueblo de Israel: yo mismo he descendido para librarte. He venido para sacarte de esa tierra de esclavitud a una tierra de bendición, a una tierra que fluye leche y miel. No más esclavitud, dice el Señor hoy. No más esclavitud del pecado. No más esclavitud en Egipto. No más esclavos al mundo, porque el Señor nos va a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Amén. ¿Cuántos lo creen? Y quiere que le diga algo. Esa visión de la zarza era algo muy hermoso. Moisés ve que una zarza no se consume. Él dice: esto no es normal. En medio de un desierto y con tanto calor, esa zarza debió haberse consumido hace rato. Pero ¿sabe qué representa esa zarza? Esa zarza representaba al pueblo de Israel que estaba pasando por el fuego de la aflicción. Pero aunque estuvieran pasando por el fuego de la aflicción, no iban a ser consumidos. Así te dice el Señor hoy, iglesia: puedes estar derribado, mas no destruido. ¿Y sabe qué también representaba el fuego? Porque dice la Biblia: y el ángel de Jehová estaba en medio de ella. Ese fuego también representa que el Señor está en medio de su pueblo. Y que aunque estemos pasando por ese fuego de aflicción, no seremos consumidos como esa zarza no se consumió. ¿Cuántos lo creen? Dile a alguien que está ahí contigo, dile: no serás consumido por el fuego de la aflicción. Amén. Aún como dice la Biblia que se nos ha concedido el hecho de sufrir, no seremos consumidos por esa aflicción. Usted no es el único que sufrió o que está sufriendo. Hubieron otros antes de nosotros que sufrieron por nosotros. Hubieron otros que sufrieron para que esta palabra pudiera llegar hasta nuestros días. Hubo gente que la luchó más de lo que usted y yo la hemos luchado. Hubo gente que la batalló, que la guerreó, que murió por causa de esta palabra, para que esta palabra se extendiera. Hubo gente que fue perseguida, hubo gente que fue luchadora de esta palabra. Y nosotros muchas veces no queremos atender al llamado de Dios. Amén. Dios nos está llamando y ha oído nuestro clamor y ha descendido con el fin de librarnos de la esclavitud. Dios llama a Moisés en medio de esa zarza y le cuenta cómo va a ser. Y le dice: tú vas a ser parte de la liberación de mi pueblo. Tú vas a ser parte de este proceso hermoso de liberación. Y era una buena noticia, no solo para Moisés. Resulta que Moisés le presenta excusas al Señor. Pero si miramos desde el punto de vista exegético o desde el punto de vista teológico, en cuanto a conocimiento, nosotros diríamos fueron excusas. Moisés le presentó excusas al Señor. Pero si miramos la parte humana de Moisés, yo digo que Moisés tenía temor. Moisés tenía miedo. Y nosotros también somos seres humanos y hemos enfrentado el miedo en alguna ocasión. Y yo en cierta ocasión prediqué y dije: fueron excusas. Y después que leía y le decía: Señor, enséñame porque no quiero, el Señor me decía: más que excusas, lo que Moisés sintió fue temor. Mire, ¿cuál fue la primera excusa o el primer temor que Moisés tuvo? Moisés se sentía inferior. Moisés le dijo: Señor, ¿quién soy yo, Señor? Moisés se sentía inferior. ¿Por qué Dios me escogió a mí si yo no sé hablar? ¿Por qué Dios me escogió a mí si yo no, y si yo? Es que Dios no te escoge porque tú, Dios te escoge porque Él. Amén.
Dios no te escoge por lo que eres. Dice la Biblia que fuimos llamados conforme a su propósito. Amén. Que no fuimos llamados conforme a nuestros dones y talentos. Dios no llama a alguien porque cante bonito. Dios lo llama porque lo necesita para su reino. Dios no llama a alguien porque sea el que más sabe expresarse. No, Dios lo llama porque necesita esa persona para su reino. Amén. Dios pudo haber escogido a los más altos magistrados y a los más altos estudiados, doctores de la sociedad, pero nos escogió a nosotros porque quiere capacitarnos Él. Porque la capacitación que tal vez tenemos aquí en la tierra la hemos obtenido del hombre, pero el Señor hoy nos dice que quien nos va a capacitar es Él. Moisés era un hombre que venía de Egipto. Moisés había estudiado. Moisés conocía el lenguaje de los egipcios. Moisés era un hombre preparado, y aún así se sentía inferior, porque él sabía que estaba delante de un Dios santo, porque él sabía que estaba delante de un Dios poderoso, y que la sabiduría que había adquirido en esta tierra de nada le iba a servir. Y por eso le dice: Señor, ¿quién soy yo? Y tenía miedo. Tenía miedo porque lo que conocía Moisés de Dios era lo que su madre le había dicho, porque no había tenido todavía un encuentro con Dios, pero ese día tuvo un encuentro poderoso con el Señor, y el Señor le abrió los ojos. Amén. Tuvo temor. No importa quién eres, el Señor te dice: yo estaré contigo. Verso 12: y le respondió: ve, porque yo estaré contigo. Amén. La segunda excusa de Moisés, entre comillas excusa, porque eran temores. Segundo temor de Moisés es: ¿quién eres tú el que me estás hablando? ¿Quién eres tú? Éxodo 3:13. Moisés no sintió en ese momento confianza, porque él nunca había tenido un encuentro con Dios, y él dudó y le dijo: ¿quién eres tú? Amén. El Señor le dice a Moisés: yo soy el que soy. Así de sencillo. Yo soy quien tiene que ser. Yo soy el que soy. Yo soy todo lo que necesitas, dijo el Señor. Eres lo único que tú necesitas, soy yo. Lo único que tú necesitas es que mi presencia vaya contigo. Tú aquí no vas a necesitar tus fuerzas. Tú aquí no vas a necesitar tu conocimiento. ¿Qué tanto sabes de Egipto? No. El Señor dice: yo iré contigo. Y dile a ese pueblo: el yo soy me ha enviado. Dios, en ese momentico que estuvo ahí en el monte Horeb. Monte Horeb significa monte de Dios. Es el mismo monte Sinaí. Y mire la forma en cómo Dios llama a Moisés y lo hace postrarse delante de él. Tercer temor. Moisés le dice: ¿y si no me oyen, Señor? Señor, ¿y si no escuchan? ¿Y si no escuchan, Señor, lo que tú tienes para tu pueblo? Moisés se sintió intimidado. Moisés se preocupó de la reacción que iban a tener. Así somos nosotros muchas veces cuando el Señor nos llama. Señor, ¿y qué pasa si esto? Señor, ¿y qué pasa si esto otro? La respuesta del Señor fue sencilla: muéstrale mis señales. Cuando Dios te llama para que le hables a otro, para que lleve su palabra, el Señor lo que te está diciendo es: si no creen a la palabra, muéstrale lo que yo he hecho contigo. Si no creen a la palabra, porque hoy en día la gente no quiere creer a la palabra, dile: el Señor conmigo ha hecho algo grande. El Señor a mí me ha transformado. Testifícale, porque allá en Primera de Juan dice: y este es el testimonio que tenemos, nuestra salvación. Amén. El Señor te está llamando para comisionarte y entregarte una labor grande. Dile al que está a tu lado: la labor es grande. Amén. Muchos tenemos temor de que no nos va a oír el Señor. Otro temor que tuvo Moisés, le dijo: Señor, es que yo nunca he sido un buen orador, yo no sé hablar mucho. Éxodo 4:10, ¿qué le dice Moisés al Señor? Le dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido un hombre de fácil palabra, ni antes le dice, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo de habla y torpe de lengua. ¿Cuántos le hemos dicho así al Señor? Es que, Señor, yo no sé hablar,
¿Cómo me vas a llamar tú a mí, Señor? Y el Señor le dice: Moisés, ¿quién le dio la boca al hombre para hablar? Moisés, ¿quién fue el que te creó? María, José, ¿quién fue el que hizo algo tan perfecto como eres tú? Algo tan bien creado, tan bien formado. ¿Acaso no fui yo?, dice el Señor. Iglesia, si el Señor te llama, Él te va a capacitar. Si el Señor te llama, Él te va a dar la capacidad. Más bien, si el Señor te llama, Él ha visto en ti la capacidad. Porque Dios no creó gente que no sirva para nada. Para algo servimos en esta tierra. Amén. Para algo servimos en esta tierra. El Señor te va a capacitar, el Señor te va a dar los medios. Mire, hasta dónde llegó Moisés con su miedo. Que Moisés le dice: Señor, envía a otro, Señor. No me envíes a mí, envía a otro. Y dice la Biblia que en ese momento el Señor se enojó con Moisés. Éxodo 4:13. Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar, envía a otro, Señor. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y le dijo: bueno, ahí está tu hermano Aarón. ¿Él habla bien?, le preguntó el Señor a Moisés. He aquí, él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Cuando el Señor te llama, podrá ponerte 10 a tu lado para que te acompañen, pero quien los va a guiar eres tú, porque fue a ti a quien el Señor te llamó. ¿Cuántos creen esta palabra? El Señor le colocó a Moisés a Aarón. ¿Por qué? Bueno, entonces el Señor le dijo: bueno, Aarón habla mejor que tú, ve y dile lo que tiene que decir. Así le dijo el Señor. Amén. Eso fue. Tú hablarás, le dice en el verso 15, y pondrás en su boca las palabras. El Señor te está diciendo: fue a ti a quien te llamé. Aun cuando otro sea el que hable, a ti fue a quien te llamé. Amén. El Señor está contigo hoy. El Señor está contigo. Moisés se comparó con los demás. Moisés incluso puso a su hermano y se juzgó incapaz. Dios se enoja con él. No esperemos que el Señor se enoje con nosotros. No esperemos que el Señor se enoje con nosotros. Amén. Por simple cobardía, por simple miedo. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. ¿Cuántos lo creen? Lo dice la Biblia, sino de poder. ¿Cuántos hoy en día de los que estamos sirviendo al Señor no tuvimos miedo? Sí tuvimos miedo, pero nos levantamos porque supimos quién es el que iba con nosotros. Amén. Yo he escuchado testimonios, el hermano Luis nos cuenta, y aún a mí me pasaba. Cuando estábamos en el colegio, yo recuerdo que era difícil de uno poder pararse frente a un público a exponer un tema que iba a durar apenas 5 minutos, y hoy día el Señor nos tiene predicando temas de 1 hora, de 1 hora y media. Pero eso solo lo hace el Señor. ¿Cuántos en otro tiempo sirvieron al Señor, crecieron, se estancaron? Pero el Señor los tiene nuevamente aquí para decirles: es a ti a quien yo escogí. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ese día amaneció para Moisés, y Moisés no sabía ni siquiera con quién se iba a encontrar. Él no sabía que se iba a encontrar con el Dios Todopoderoso. Y el Señor se le presenta a Moisés y le hace una buena presentación, porque le dice: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, soy el Dios de Jacob. El Señor le estaba diciendo: no soy cualquiera con quien tú estás hablando, soy el Dios de tu pueblo, soy el Dios de tu familia, soy el Dios aquel que tu madre te enseñó. Dios tiene un propósito tan grande con Moisés que desde pequeño guardó su vida. Y aun cuando la mujer de Faraón lo toma, la hija del Faraón fue la que lo tomó por hijo a él, colocó a su propia madre para que lo instruyera. Dios le estaba diciendo a Moisés: desde pequeño te instruí, no permití que en Egipto te dieran lineamientos. Por eso el Señor colocó desde pequeño la gracia sobre Moisés. Cuando Dios llama, respalda.
Cuando Dios llama, respalda. Amén. Cuando Dios llama, Él va a esperar el tiempo que sea necesario. Amén. Va a esperar el tiempo que sea necesario. Cuando Dios llama, te va a transformar. Cuando Dios te llama, no volverás a ser el mismo. Cuando tengas un encuentro real con el Señor te va a dar dones espirituales. Cuando tengas un encuentro real con el Señor, te va a dar la confianza, te va a dar la obediencia. Será paciente en enseñarte. Será paciente en responder a cada una de tus preguntas. Cuando Job comprende lo que estaba pasando, le dice: Señor, ahora conozco que todo lo puedes. Cosas que en mi pensamiento no podía entender. Hablaba lo que no entendía. Te había oído solo de oídas, mas ahora yo te preguntaré y tú me responderás. No sé qué preguntas hay en tu corazón en este momento. No sé lo que Dios está colocando. No sé qué barreras se han levantado para que tú sigas al Señor. Pero el Señor te dice: yo estaré ahí paciente para respondértelas una a una, porque te necesito, te dice el Señor hoy. Vuelvo y le repito, iglesia, la paciencia de Dios es para salvación. La paciencia de Dios es para salvación. Cuando Dios te llama para un compromiso profundo con Él, para un estilo de vida diferente. El Señor te está llamando. Amén. Uno de los elementos más importantes en el llamado de Dios es la obediencia. Y para que su propósito se cumpla, tú y yo debemos ser obedientes a lo que Dios nos está pidiendo. Llegó un momento en que el Señor se enojó con Moisés, porque Moisés le presentó muchos temores, muchas dudas. Así como Moisés necesitaba un llamado, de esa manera tú también necesitas ese llamado de parte de Dios. Y hoy el Señor lo está haciendo a tu vida. Dios le revela su poder a Moisés a través de una zarza que no se quemaba. Dios necesitaba recordarle a Moisés ese poder, porque Moisés estaba a punto de llevar a cabo una tarea que para él era imposible. Él tenía miedo, no crea. Le tocaba regresar a donde lo estaban buscando para matarlo. Pero en esta vez no iba a ir solo. Esta vez el Dios de los ejércitos iba a ir con él. Jehová el Todopoderoso. Amén. ¿Cuántos lo creen? Vuelvo y le repito, esa zarza representaba el fuego de la aflicción que pasaba al pueblo de Dios. Dios le mostró a Moisés a través de una zarza que no se quemaba su poder y su gloria. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? La Biblia dice que Dios es fuego consumidor. Y todo material que sea combustible se consume, ¿cierto? Pero con el fuego el Señor refina los metales preciosos. Y tú eres un metal precioso para Dios. Amén. Tú eres un metal precioso para Dios. Y si estás pasando por ese fuego de aflicción, es porque Dios quiere refinarte como se refina el oro. Dios quiere refinarte como se refinan las piedras preciosas a través del fuego. Dile a alguien que está ahí a tu lado, dile: el Señor te está refinando en medio de esta prueba. El Señor te está refinando en medio de esta aflicción, porque quiere llevarte a cumplir su propósito. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Me llama la atención cómo el Señor llamó a Moisés. Dice la palabra que cuando el Señor llamó a Moisés, lo llevó a un lugar donde él tuvo que inclinarse y adorar con asombro. Y ese es el comienzo del verdadero servicio. El comienzo del verdadero servicio en una persona es cuando esa persona logra postrarse ante Dios. Es cuando esa persona logra doblegar su orgullo, logra doblegar quién es, logra vencer sus temores y cae postrado delante del Señor.
Y el Señor le dice: Moisés, quita las sandalias de tus pies. Los siervos que saben cómo quitarse los zapatos en humildad y reverencia, Dios los va a usar para cosas grandes. Amén. Los siervos que saben quitarse los zapatos con humildad y reverencia, Dios los va a llevar a cosas grandes. El Señor le estaba diciendo: no es así como vienes ante mí que te voy a usar. Quítate los zapatos, porque el lugar en que estás es tierra santa. Porque el lugar en que estás es un lugar santo. Amén. Moisés conoció a Dios en medio del desierto, no en la corte del faraón. Tú no vas a llegar a conocer a Dios en la cúspide terrenal. Tú no vas a llegar a conocer a Dios en tus mejores momentos de provisión, de abundancia. No. Tú llegas a conocer a Dios en el desierto. Tú llegas a conocer a Dios cuando estás pasando problemas. Tú llegas a conocer a Dios cuando estás pasando dificultad, porque ahí es donde Dios comienza a moverse. Amén. Es en medio del desierto. Y vuelvo y le repito, 40 años pasó Moisés en Egipto, y conoció a Dios solo por lo que su madre le decía, porque había una influencia de Egipto en él. Pero 40 años pasó Moisés en el desierto, en Madián. ¿Sabe qué significa Madián? Madián significa la escuela de Dios. Es en el desierto donde el Señor te forma. Es en el desierto donde el Señor moldea tu carácter. Mire que Moisés se presenta ante el Señor y le dice: Señor, es que ¿quién soy yo? Señor, ¿quién eres tú? Señor, ¿y si no me oyen? Señor, y le presentó esos temores al Señor. Descubrió Moisés delante de Dios toda su vida. Y el Señor le dijo: soy yo quien va a ir contigo. Tú no irás solo. Amén. Y después de esos 40 años el Señor lo prepara nuevamente para llevarlo otros 40 años más al desierto. Pero esta vez iba a ser como líder de su pueblo. Vuelvo y te repito, iglesia, no importa la edad, Dios te está llamando. No importa, el Señor te está llamando porque quiere usarte, porque quiere hacer de ti algo grande. ¿Cuántos están dispuestos a aceptar ese llamado del Señor? Levánteme su mano ahí. Iglesia, el Señor te está llamando porque quiere usarte. No importa cuántas veces has descubierto tu vida delante de Él y le has dicho: Señor, no puedo. Señor, mira quién soy yo. Señor, mira que soy pequeño. Pero el Señor hoy te dice: yo te llamé y es a ti a quien voy a usar. Y yo no conozco el propósito de Dios para tu vida. Tú no lo conoces, pero el Señor te lo irá mostrando conforme tú vayas aceptando que Él fue quien te llamó y le vayas diciendo: Señor, heme aquí, envíame a mí. Cierra tus ojos y colócate en pie en esta mañana. Yo creo que esta palabra, aunque corta, pero sé que ha sido bastante sustanciosa para nuestras vidas. No sé, como te digo, cuál sea tu aflicción en este momento. No sé qué es lo que está pasando por tu mente o por tu corazón, pero el Señor hoy te dice: yo estoy contigo para librarte. He descendido, he escuchado tu oración, conozco tu aflicción, conozco tu congoja, conozco tu problema, conozco todo de ti. Y hoy estoy descendiendo a este lugar para liberarte. Levanta tus manos, cierra tus ojos. Padre que estás en gloria, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, hoy pido que tu unción descienda sobre este lugar. Que tu Espíritu Santo venga hoy, Señor, y traiga convencimiento de justicia, de juicio y de pecado.
Señor, hasta hoy, Señor, viviremos una vida escondidos en el desierto. Hoy nos levantaremos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús para cumplir tu propósito. Coloca tu mano en tu corazón y tú le dices: Señor, tú conoces mis temores. Señor, tú conoces, Señor, cuán débil soy. Señor, tú sabes aún, Señor, mi humanidad. Pero hoy creo, Señor, que tú vas conmigo. Hoy creo, Señor, que tú vas delante de mí. Hoy creo, Señor, que tú eres quien me capacita. Hoy creo, Señor, que tú eres mi Dios. Tú eres el Dios de Abraham. Tú eres el Dios de Isaac. Tú eres el Dios de Jacob. Tú eres el Dios que estuvo con Moisés. Tú eres el Dios que estuvo con Josué. Y Señor, hoy tú nos dices que así como estuviste con Josué, estarías con nosotros. Y hay una promesa tuya, mi buen Dios, de parte de Jesucristo, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y que su Espíritu se derramaría sobre nosotros. Mi buen Dios, en esta hora, en el nombre de Jesús, te pido, mi buen Rey, que envíes tu Espíritu Santo sobre este lugar, Señor. Levante su mano todo aquel que quiera un cambio en su vida. Levante su mano todo aquel que le diga: Señor, hoy quiero entregarme a ti, Señor, para que tú hagas en mí lo que tú quieras hacer, Señor. Haz lo que tú quieras hacer. Toma lo que quieras de mí. Todo lo que quiero hacer es entregarme a ti completamente.